El tema es, más que conversión de unidades, es equivalencias, densidad y temperatura, ¿ya? Vamos a empezar con la densidad, ¿ya? La densidad, en términos generales, viene a ser la masa por unidad de volumen, ¿ya? Es una propiedad intensiva que me define lo ligero o lo pesado que es un cuerpo. Por ejemplo, a veces te puedes hacer la pregunta y decirlo. Entonces, les decía, en principio, ¿qué pesa más? ¿Una tonelada de ladrillos o una tonelada de plumas? En estricto pesan exactamente lo mismo o tienen exactamente la misma masa, ¿ya? Una tonelada de ladrillos y una tonelada de plumas tienen la misma masa. ¿Cuánto es la masa? La masa es una tonelada. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que una tonelada de ladrillos ocupa menos espacio que una tonelada de pluma, pero ambos tienen la misma masa. Como él ocupa menos espacio, significa que la masa está concentrada en un menor volumen y la masa está concentrada, en el caso de las plumas, en un mayor volumen. Eso quiere decir que como la masa está concentrada en un menor volumen, este cuerpo sería un cuerpo más denso con respecto a este cuerpo. La densidad me habla de la cantidad de masa por unidad de volumen. Como él concentra mayor masa en un menor volumen, significa que este cuerpo tiene mayor densidad y este cuerpo tiene menor densidad. La densidad me habla de cantidad de masa por unidad de volumen. Mucho cuidado porque en química nosotros utilizamos de manera indistinta el término masa y peso. En física no ocurre eso. Masa es una cosa, peso es otra cosa bastante diferente. ¿Ya? Tengan bastante cuidado. Entonces, la masa, por unidad de volumen, viene a ser la densidad. Entonces, en términos generales, la densidad mide la cantidad de masa de un cuerpo por unidad de volumen. Y la expresamos de la siguiente manera. Densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Ya? La densidad es una medida de lo ligero o lo pesado que es un cuerpo y vamos a tener en cuenta lo siguiente, que la densidad tiene a dos propiedades, la masa como numerador y el volumen como denominador. Tanto la masa como el volumen son propiedades extensivas. Ya lo vamos a ver en mayor amplitud en el tema de materia. Pero, ¿qué es una propiedad extensiva? Una propiedad extensiva es aquella que depende de la cantidad de materia, ¿correcto? ¿Qué significa? Más materia, más masa. Menos materia, menos masa. Más materia, más volumen. Menos materia, menos volumen. Aquellas propiedades que dependen de la cantidad de materia se le llaman propiedades extensivas. Y una regla muy importante que les va a servir de aquí en adelante es que la relación de dos propiedades extensivas siempre me da una propiedad intensiva. Ojo, es muy importante, en ingeniería, supongo que la mayoría va a ir a ingeniería, lo que conviene siempre es trabajar con propiedades intensivas. ¿Por qué razón? Porque las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia y más aún permiten identificar a las sustancias. ¿Por qué te menciono esto? Porque como la densidad viene a ser un parámetro que relaciona dos propiedades extensivas, significa que la densidad es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad de materia. Por ejemplo, la densidad del agua vale 1 gramo por mililitro. No me importa si yo tengo 1 gramo de agua, 10 gramos de agua o 1000 gramos de agua, no me importa la cantidad de agua que tenga, su densidad siempre va a ser la misma, va a ser 1 gramo por mililitro bajo ciertas condiciones, ¿no? Porque la densidad también tiene algunas dependencias, ¿ya? Las unidades en las que vamos a trabajar van a ser las siguientes. La densidad típicamente se expresa en gramos por mililitros o en gramos por centímetros cúbicos. Cuando tienes líquidos, ¿ya? Cuando tienes líquidos, normalmente se expresa en gramos por mililitros, ¿ya? Cuando tienes sólidos, normalmente se expresa en gramos por centímetro cúbico, ¿ya? Y cuando tienes gases, se expresa en gramos por litro. La densidad para líquidos, gramos por mililitro, para sólidos, gramos por centímetro cúbico y para gases, gramos por litro.
En el sistema internacional, la unidad oficial de densidad es kilogramo por metro cúbico. La unidad oficial de masa en el sistema internacional es el kilogramo y la de volumen es el metro cúbico, ¿ya? La masa, obviamente, se va a expresar en gramos, se va a expresar en kilogramos y el volumen en mililitros, centímetros cúbicos o litros. Oficialmente, en el sistema internacional, la masa se expresa en kilogramos y el volumen se expresa en metros cúbicos. Estos son unidades que nosotros manejamos bastante bien, ¿ya? Pero hay que tener presente, hay que tener cuidado, que en ingeniería, ¿ya? Se utilizan, además de estas unidades, las llamadas unidades inglesas. Aprovechemos, ¿ya? Aprovechemos ustedes que están en etapa de preparación en manejar al 100% estas unidades que típicamente pueden ser llamadas unidades métricas. Pero aprovechen en conocerlas al 100% porque cuando ingresen a la carrera, sobre todo los que van a ingeniería, van a utilizar unidades de ingeniería. ¿Y cuáles son las unidades de ingeniería? Las unidades de ingeniería son las unidades inglesas. ¿Qué significa unidades inglesas? Unidades que no son comunes para nosotros, pero que sirven para medir lo mismo que nosotros medimos. Por ejemplo, la masa como unidad inglesa está expresada, por ejemplo, en onzas o está expresada, por ejemplo, en libras, no está expresada en gramos ni en kilogramos. Si nosotros hablamos del volumen, el volumen normalmente va a estar expresado en pies cúbicos o el volumen puede estar expresado en pulgadas cúbicas o en cualquier otra unidad que tenga que ver con el volumen. Son unidades inglesas, por ejemplo, las libras, las onzas, los pies, las pulgadas, las yardas. Esas son unidades inglesas y son menos comunes a nosotros, ¿ya? Equivalencias importantes para cerrar con la clase y volver al siguiente bloque, ¿ya? Equivalencias importantes. 1 kilogramo representa 1000 gramos, ¿ya? 1 kilogramo representa 1000 gramos. 1 litro representa 1000 mililitros o 1000 centímetros cúbicos. ¿Qué significa esto? Significa que 1 mililitro es equivalente a 1 centímetro cúbico. Esta equivalencia es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces en las preguntas del examen de admisión te ponen los datos en mililitros, pero al final te ponen las densidades en gramos por centímetros cúbicos o similares. No te preocupes, gramos, centímetros cúbicos y mililitros tienen exactamente la misma equivalencia. Y esto es algo muy importante, esto es una unidad de conversión. 1 kilogramo por metro cúbico equivale a 1000 gramos por mililitro. Eso quiere decir que cuando yo tenga que hacer la transformación, ¿ya? Cuando tenga que hacer la transformación, 1 kilogramo por metro cúbico equivale a 1000 gramos por mililitro, ¿ya? Entonces la densidad va a ser una medida de lo ligero o lo pesado de un cuerpo o la cantidad de masa contenida por unidad de volumen. Matemáticamente, la densidad se expresa como la relación entre la masa y el volumen. Y habíamos mencionado que tanto la masa como el volumen resultan ser propiedades extensivas. ¿Qué significa una propiedad extensiva? Una propiedad extensiva es aquella que depende de la cantidad de materia. Más materia, más masa. Menos materia, menos masa. Más materia, más volumen. Menos materia, menos volumen. La relación de dos propiedades extensivas, habíamos mencionado, es una propiedad intensiva. Y recuerda que te había dicho que en ingeniería o en ciencia te conviene siempre tener propiedades intensivas, porque las propiedades intensivas, como la densidad, no depende de la cantidad de materia y es una propiedad que permite identificar a las sustancias. ¿Ya? Eso lo veremos con mayor detalle en el capítulo de materia, ¿ya? Ahora, continuemos. Las unidades en las que vas a encontrar típicamente a la densidad van a ser gramos por mililitro cuando tienes líquidos, gramos por centímetro cúbico cuando tienes sólidos y gramos por litro cuando tienes gases. En el sistema internacional se expresa en kilogramo por metro cúbico. Les había mencionado que eso es lo típico, gramos por mililitro, gramos por centímetro cúbico, gramos por litro, pero no significa de que no pueda darse uno u otro. Por ejemplo, a veces te pueden decir, oye, la densidad del alcohol vale 0,8 gramos por mililitro o 0,8 gramos por centímetro cúbico, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque habíamos mencionado
que mililitro y centímetro cúbico representa exactamente lo mismo. En el sistema internacional, la unidad oficial de densidad es kilogramo por metro cúbico, la masa es kilogramo y el volumen es el metro cúbico. Y una equivalencia muy importante es que 1 kilogramo por metro cúbico equivale a 1000 gramos por mililitro. ¿Ya? Esta es una equivalencia bastante importante. Ahora, la densidad va a depender de la temperatura y el estado físico de las sustancias, ¿ya? Típicamente, para una misma sustancia, la densidad de su sólido es mayor que la densidad de su líquido y mayor que la densidad del gas. Típicamente, ¿ya? Normalmente pasa que la densidad del sólido es mayor que la densidad del líquido y mayor que la densidad del gas. Pero esto va a pasar siempre, no siempre. Imagínate que tú dejes caer hielo en agua, ¿ya? Si tú dejes caer hielo en agua líquida, ¿qué va a pasar con el hielo? ¿Se hunde o flota? ¿Qué va a pasar con el hielo? Flota. Flota, ¿cierto? Si el hielo flota, significa de que tiene menor densidad que el agua líquida, ¿ya? Entonces, no siempre se va a dar que la densidad del sólido es mayor que la densidad del líquido, pero sí normalmente es mayor que la densidad del gas. Los gases tienden a ser sustancias muy, muy ligeras. Y punto muy importante, que la densidad tiene una dependencia con la temperatura. ¿Por qué? Porque cuando cambia la temperatura, cambia el volumen, porque si tú incrementas la temperatura, normalmente un cuerpo se va a dilatar, va a aumentar sus dimensiones, pero la masa no va a cambiar. La masa sigue siendo la misma y si cambia el volumen, también cambia la densidad. Por eso normalmente en las tablas, a ti lo que te van a expresar es cuánto vale la densidad de una sustancia a cierta temperatura. La temperatura típica a la que se expresa estas densidades es la temperatura de 25 grados Celsius. ¿Ya? Ahora, esto es una relación que se va a dar, que casi siempre la densidad del sólido es mayor que la densidad del líquido, mayor que la densidad del gas. Si tienen alguna pregunta, consulta o comentario, tienen el chat abierto, preferible hacerlo por el chat que por el micrófono, a menos de que sea una discusión que tengamos entre nosotros, ¿ya? Entonces, importante, la densidad depende de la temperatura y del estado físico de las sustancias, ¿ya? Por ejemplo, acá se te expresa algunas densidades de los sólidos, algunas densidades de los líquidos y algunas densidades de los gases. ¿Tienes que memorizar esto? No, olvídate, ¿ya? Lo que sí tienes que recordar es que la densidad del agua vale 1 gramo por centímetro cúbico o 1 gramo por mililitro, ¿ya? Es lo que normalmente pasa. Mientras no te digan lo contrario, la densidad del agua vale 1, ¿ya? Y para la densidad de los gases, fíjate que son bastante pequeñas, del orden de 10 a la menos 3. Esto normalmente se expresa en gramos por litro. Por ejemplo, la densidad del aire vale 1,29 gramos por litro. Acá es 1,29 por 10 a la menos 3 porque está en centímetros cúbicos. Pero si tú quisieras expresar, por ejemplo, ¿cuál sería la densidad del aire? 1,29 gramos por litro. La del amoníaco, 0,77 gramos por litro. Esto normalmente se da en condiciones normales. Eso quiere decir a 0 grados Celsius y una atmósfera de presión. Porque en los gases sí, incluso hay mucha mayor dependencia de la presión y de la temperatura incluso, ¿ya? Entonces, en sólidos, líquidos y gases, recuerda que normalmente la densidad del sólido es mayor que la densidad del líquido y mayor que la densidad del gas, pero no siempre se va a cumplir esa relación, ¿ya? Ahora, punto muy importante, muchachos. Esto lo vas a encontrar en los libros preuniversitarios. La verdad que está aquí como para tenerlo presente, ¿ya? Pero la recomendación siempre es que en la medida que tú puedas deducirlo, lo deduzcas o evites las fórmulas, porque cuanto más fórmulas estás en tu cabeza, más te puedes complicar la vida. Pero si a ti te gusta hacerlo, por lo menos las deducciones, hazlo de esa manera. Yo quiero hacer la densidad de una mezcla, ¿ya? Estos dos líquidos por el chat, ¿son líquidos miscibles o líquidos inmiscibles? ¿Qué tipo de líquidos son estos? ¿Miscibles o inmiscibles? ¿Qué tipo de líquidos? Inmiscibles. ¿Por qué son líquidos inmiscibles? Porque no se pueden mezclar uno con respecto de otro, ¿ya? Cuando nosotros vamos a trabajar mezclas, típicamente lo vamos a ver con líquidos miscibles. Pero he querido poner esta imagen porque quiero representarles
el hecho de que hay una mezcla. Cuando tú tienes una mezcla, ¿ya? La densidad de la mezcla viene a ser la suma de todas las masas entre la suma de todos los volúmenes de las sustancias componentes. Si tengo dos sustancias, es la masa de las dos sustancias entre los volúmenes de las dos sustancias. Si tengo tres sustancias, la suma de las tres sustancias entre los volúmenes de las tres sustancias. Si tengo n sustancias, sumo las masas de las n sustancias entre el volumen de las n sustancias. Y así obtendría la densidad de la mezcla. Pregunta, ¿puedes sumar densidades? ¿Sí o no? Apaguen su micrófono, por favor. ¿Pueden sumar densidades? ¿Sí o no? Por el chat. ¿Puedes sumar densidades? ¿Sí o no? No, no se pueden sumar densidades. ¿Por qué? Porque la densidad es una propiedad intensiva y las propiedades intensivas no son aditivas, ¿ya? Las propiedades intensivas no son propiedades aditivas, no puedes sumarlas, ¿ya? Entonces, no es que si la densidad del agua vale 1 y la densidad del alcohol vale 0,8, la densidad de la mezcla es 1,8, no, eso no pasa. Pero lo que sí puedes decir es que la densidad de la mezcla va a ser un promedio entre la mayor y la menor. Eso quiere decir que si la densidad del agua vale 1 y la densidad del alcohol vale 0,8, cuando tú mezcles agua y alcohol, definitivamente vas a obtener una mezcla cuya densidad va a encontrarse entre esos dos valores. No puede ser mayor de 1 ni puede ser menor de 0,8. Profesor, ¿eso me sirve? Sí, te sirve bastante. ¿Por qué? Porque si tú tienes una pregunta en examen de admisión en donde aparece que tienes que mezclar dos sustancias y te dan el valor de la mayor y te dan el valor de la menor, entre tus alternativas descartas aquellas que sean menores que la menor densidad o mayores que la mayor densidad. Vuelvo a repetir, si en un ejercicio a ti te ponen en que la densidad del agua vale 1 y la densidad del alcohol vale 0,8 y entre las alternativas aparece 0,6, 0,7 o 1,4, esas alternativas ya las descartas. ¿Por qué? Porque no puede ser mayor que la mayor densidad o menor que la menor densidad. ¿Ya? Entonces, eso es un punto muy importante que te sirve para que rapidísimo, a manera de descarte, puedas ir encontrando tu respuesta. Ahora, para quienes les gustan las matemáticas, ¿ya? Como la densidad es igual a la masa entre volumen, significa que la masa es el producto de la densidad por el volumen, ¿verdad? Entonces, esta masa 1 tú la expresas como densidad 1 por volumen 2, volumen 1. La masa 2 sería densidad 2 por el volumen 2. La masa n sería la densidad n por el volumen n. Como típicamente es más fácil medir volúmenes que medir masas, las densidades de las mezclas por lo general se van a expresar de estas maneras. Densidad 1 por volumen 1, densidad 2 por volumen 2, densidad n por volumen n. Que si tú te das cuenta, esto en matemática no es otra cosa que un promedio ponderado, ¿correcto? Entonces, este promedio ponderado me va a dar la densidad de la mezcla. Dos casos muy importantes que se ven a nivel preuniversitario, no a nivel de universidad, sino a nivel preuniversitario. Por eso, como yo sé que a ti te gustan las matemáticas, yo sé que empezarás a tratar de deducir esto, ¿ya? Imagínate que te digan que tú tienes mezcla de volúmenes iguales. Si tú tienes mezcla de volúmenes iguales, significa que B1, B2, B3, hasta Bn, todos son iguales. Entonces, en esta expresión tú reemplazas todos los volúmenes por B. Y como estás sumando n veces el volumen, acá sería n por b. Luego lo que vas a hacer es, simplificas todos los volúmenes y ¿qué te va a quedar? Te va a quedar que la densidad de la mezcla es la suma de todas las densidades entre el número de componentes. ¿Qué viene a ser esto? El promedio aritmético. Y si fueran dos sustancias, simplemente densidad 1 más densidad 2 entre 2. ¿Qué cosa es esto? La media aritmética. Dedúcelo y vas a llegar a la misma respuesta. Lo más bonito, y yo sé que te va a gustar porque a ti te encantan las matemáticas, va a ser esto de acá. Va a ser cuando tengas masas iguales. Cuando tengas masas iguales, ¿qué va a ocurrir? Nuevamente, la densidad de las mezclas viene a ser la suma de todas las masas entre la suma de todos los volúmenes. Pero como las masas son iguales, será m más m más m n veces. O sea, ¿cuántas veces m? N veces m. Dividido entre volumen 1, volumen 2, volumen 3, todo esto, pero acuérdate que el volumen viene a ser la masa entre la densidad.
masa entre densidad 1 más masa entre densidad 2 más masa entre la densidad n. Factorizas todas las masas y arriba tienes un m por n, m con m se va, ¿y qué te va a quedar? Que la densidad de la mezcla es arriba el número de componentes dividido entre la suma de las inversas. ¿Qué viene a ser esto? El promedio armónico, ¿ya? Y si tú tienes solamente dos componentes y despejas, o sea, sería 2, el número de componentes, entre 1 entre densidad 1 más 1 entre densidad 2, vas a llegar a esta expresión. Te dejo como ejercicio que tú deduzcas que esto es así. Profesor, ¿tengo que memorizarme esto o tengo que memorizarme esto de acá? No, no tienes por qué memorizarlo. Ya en el examen de admisión, lo menos que se te va a pedir, por lo menos en Uni, es memorizar. Por eso te dan el tiempo suficiente, porque si tú no recuerdas algo, lo puedes deducir. Lo más importante es que aprendas a deducir todo lo que puedas, ¿ya? Entonces, punto muy importante, ¿ya? La densidad es relación entre masa y volumen. Masa, propiedad extensiva, volumen, propiedad extensiva. La densidad, como relaciona dos propiedades extensivas, es una propiedad intensiva, ¿ya? Unidades oficiales en el sistema internacional, kilogramo por metro cúbico para la densidad, kilogramo para la masa y metro cúbico para el volumen. Normalmente gramos por mililitro para líquidos, gramos por centímetro cúbico para sólidos y gramos por litro para gases, ¿ya? 1 kilogramo por metro cúbico equivale a 1000 gramos por mililitro, ¿ya? La densidad típicamente para una misma sustancia del sólido es mayor que la del líquido y mayor que la del gas. Siempre, no siempre. Recuerda que hay casos particulares como por ejemplo el caso del hielo, en donde su sólido, su forma sólida, es menos densa que la del líquido. Y más adelante vamos a ver que esto tiene una explicación química, ¿ya? La densidad depende de la temperatura, porque si cambia la temperatura, cambia el volumen, pero no cambia la masa. Por lo tanto, la densidad va a depender de la temperatura, porque típicamente al cambiar la temperatura, cambia el volumen y cambia la densidad, ¿ya? Las densidades que debo conocer sí o sí es la densidad del agua, que vale 1 gramo por mililitro. La densidad del alcohol típicamente vale 0,8. Son las dos sustancias más utilizadas en el tema de densidades. Y punto muy importante, que las densidades de los gases son muy pequeñas y ellos, además de depender de la temperatura, dependen de la presión, ¿ya? Para una mezcla, ¿ya? La densidad de la mezcla es un promedio ponderado que depende de todas las densidades y depende de todos los volúmenes. Como te dije, a manera de descarte, te va a servir que cuando tú tienes un problema de mezcla de densidades, la densidad de la mezcla no puede ser mayor a la mayor de las densidades ni menor a la menor de las densidades. Eso te va a servir para descartes en el examen de admisión. Ahora, cuando tienes volúmenes iguales, la densidad de la mezcla es el promedio aritmético. Y si son dos sustancias, es la media aritmética, ¿ya? Y cuando tienes masas iguales, es el promedio armónico o la media armónica.